La muñeca de trapo cayó al suelo con un sonido sordo. Los brazos de tela se separaron del cuerpo, y el relleno de algodón se esparció por el piso de la sala como pequeñas nubes grises. Camila gritó, un grito que me atravesó el pecho como si fuera mío propio. Mi nieta de 7 años se lanzó al suelo tratando de juntar los pedazos de lo que había sido su tesoro más preciado. Hortensia se quedó de pie con los brazos cruzados y una sonrisa fría dibujada en los labios. Había agarrado la muñeca de las manos de Camila y la había desgarrado con una fuerza que no sabía que tenía. El vestidito rosa que yo misma había cosido para ese juguete ahora colgaba hecho jirones. «Ya basta con esa basura», dijo mi nuera con una voz que sonaba como vidrio roto. «Tu mamá se fue para siempre. Es hora de olvidarla de una vez por todas». El silencio que siguió fue más fuerte que el grito de Camila. Mi hijo Antonio se quedó sentado en su silla mirando el plato de comida como si fuera lo más interesante del mundo. No dijo nada, ni una sola palabra para defender a su propia hija, ni un gesto para detener a su esposa. Nada. Yo también me quedé callada, pero por dentro algo se rompió, algo que había estado aguantando durante meses, tal vez años. Esa muñeca no era cualquier juguete. Era lo último que Elena, mi nuera anterior, la madre de Camila, había comprado antes de morir en ese accidente horrible hace 2 años. La había dejado envuelta en papel de regalo, con una carta que decía para mi princesa cuando cumpla 7 años. Camila había esperado tanto por ese regalo. Lo había cuidado como si fuera un bebé real. Le cantaba canciones de cuna, la peinaba con un cepillito pequeño, le inventaba historias. Era su conexión con una madre que apenas recordaba, pero que amaba con toda su alma infantil. Hortensia llegó a nuestras vidas hace 6 meses. Se casó con Antonio en una ceremonia rápida, sin consultar a nadie de la familia. Desde el primer día mostró su disgusto por todo lo que tuviera que ver con Elena. Las fotos desaparecieron de las paredes. Los recuerdos se fueron guardando en cajas. Y ahora esto. Recoge todo ese relleno. Le ordenó a Camila, que seguía llorando en el piso. No quiero ver ni un pedacito de algodón en mi casa. Mi casa, pensé. Esta había sido la casa de Elena, la casa donde ella y Antonio habían sido felices, donde habían soñado con ver crecer a su hija. Pero ahora Hortensia la llamaba suya, como si pudiera borrar el pasado con solo desearlo. El comedor estaba decorado con manteles nuevos que Hortensia había comprado, todo amarillo brillante y naranja fuerte, colores que gritaban su presencia en cada rincón. Elena había preferido los tonos suaves, los blancos y los cremas que hacían sentir paz, pero esa tranquilidad había sido reemplazada por algo más agresivo, más dominante. Me levanté de la mesa sin hacer ruido. Camila me miró con los ojos llenos de lágrimas y en ese momento tomé una decisión. No iba a discutir, no iba a gritar, no iba a hacer una escena, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. «Ven acá, mi amor», le dije a Camila, extendiendo mi mano hacia ella. «Vamos a casa de la abuela». «No», intervino Hortensia. «Ella se queda aquí. Es mi hijastra y tiene que aprender a vivir en el presente, no en el pasado». La miré directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado a esta casa. Vi algo ahí que me dio frío en el alma. No era solo maldad, era satisfacción. Había disfrutado destruyendo esa muñeca. Había disfrutado haciendo llorar a una niña inocente. Sus ojos brillaban con una crueldad que jamás había visto en una mujer. «Camila, viene conmigo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Antonio finalmente levantó la cabeza del plato. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es». ¿Más difícil? ¿Para quién? ¿Para él, que no tenía el valor de defender a su propia hija, o para Hortensia, que acababa de destrozar el único recuerdo tangible que Camila tenía de su madre? «No estoy haciendo nada difícil», respondí mientras ayudaba a Camila a levantarse del suelo. «Solo me estoy llevando a mi nieta a un lugar donde la respeten». Recogí los pedazos de la muñeca con cuidado, como si fueran restos de algo sagrado. El algodón, los trozos de tela,
los botoncitos que hacían de ojos, todo. Lo metí en mi bolsa mientras Hortensia me miraba con desprecio. Sus manos estaban en las caderas como una mujer que acababa de ganar una batalla. «Eres una entrometida», me dijo. «Esta niña necesita disciplina, no que la consientan». No le respondí. Tomé la mano de Camila y caminamos hacia la puerta. Mi nieta se aferró a mi brazo como si yo fuera su salvavidas en un mar de tormenta. Sus pequeños dedos se clavaban en mi piel, buscando seguridad en medio del caos que acababa de vivir. La casa olía diferente desde que Hortensia había llegado. Ya no era el aroma suave del perfume de Elena o el olor a galletas que siempre horneaba los domingos. Ahora olía a un ambientador artificial demasiado dulce que trataba de cubrir algo desagradable, pero no lo lograba del todo. Antes de salir, me volví una última vez hacia Antonio, mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor, que había educado para ser fuerte y protector. El hombre que ahora permitía que una extraña maltratara a su propia hija. Tenía la mirada perdida como si estuviera en otro lugar, como si lo que acababa de pasar no fuera con él. «Tu papá no dijo nada», me susurró Camila mientras caminábamos hacia el auto. «¿Por qué no dijo nada, abuela?» No tenía una respuesta que pudiera entender una niña de 7 años. Tampoco tenía una respuesta que me consolara a mí. Solo sabía que algo había terminado para siempre en esa mesa, entre los restos de algodón y el silencio cobarde de mi hijo. El auto estaba caliente por el sol de la tarde. Ayudé a Camila a ponerse el cinturón de seguridad y vi que todavía tenía lágrimas frescas en las mejillas. Sus ojitos estaban hinchados y rojos, pero ya no lloraba. Había una tristeza adulta en su mirada que me partió el corazón. Durante el camino a mi casa, Camila no habló. Se quedó mirando por la ventana, abrazando mi bolsa donde estaban los restos de su muñeca. De vez en cuando suspiraba como si fuera una viejita cansada de la vida, en lugar de una niña que debería estar preocupada solo por sus juegos y sus dibujos animados. Esa noche, mientras Camila dormía en mi casa, me quedé despierta mirando los pedazos rotos de la muñeca. Y ahí, en la oscuridad de mi cocina, comencé a planear lo que vendría después, porque Hortensia tenía razón en una cosa. Era hora de cambiar, pero no como ella pensaba. 3 días después, recibí la llamada que esperaba. Era Antonio, con esa voz culposa que usaba cuando sabía que había hecho algo mal, pero no tenía el valor de admitirlo. «Mamá, Hortensia quiere que vengas a cenar el domingo. Dice que necesitamos hablar como familia. Como familia». Esas 2 palabras sonaron extrañas viniendo de él, desde cuando Hortensia decidía quién era familia y quién no. Desde cuando una mujer que había llegado hace 6 meses tenía más voz que yo, que había criado a Antonio durante 38 años. «Está bien», le dije. No porque tuviera ganas de ver a Hortensia, sino porque sabía que esta cena iba a ser importante. Iba a ser el momento en que ella pusiera sus cartas sobre la mesa y yo también pondría las mías. El domingo llegué puntual, como siempre. La casa se veía diferente otra vez. Hortensia había cambiado las cortinas. Ahora eran de un color rojo intenso, que hacía que todo se viera más oscuro, más cerrado. Elena había puesto cortinas blancas que dejaban entrar toda la luz del jardín, pero ya no quedaba nada de Elena en esa casa. Camila corrió a abrazarme en cuanto me vio. Había perdido peso. Su carita se veía más delgada y tenía unas ojeras que no eran normales en una niña de 7 años. «¿Has dormido bien, mi amor?», le pregunté acariciando su cabello. «No mucho», me susurró al oído. «Hortensia dice que los niños que lloran por juguetes rotos son bebés. Dice que si lloro de noche, me va a mandar a dormir al sótano». Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. El sótano de esa casa era frío y húmedo. Antonio y yo lo habíamos usado solo para guardar cosas viejas. La idea de que una niña durmiera ahí me llenó de una rabia que tuve que controlar para no explotar en ese momento.
La mesa estaba puesta con platos nuevos. Todo combinaba con los colores que Hortensia había elegido para redecorar. Rojo, naranja, dorado, colores que gritaban: «¡Mírenme! ¡Aquí esto!». Nada quedaba del estilo elegante y sencillo que Elena había creado en esta casa. «Siéntate aquí, Silvia», me dijo Hortensia señalando la silla más alejada de Camila. Había calculado hasta dónde me iba a sentar. Quería que la niña y yo estuviéramos lo más separadas posible. Antonio apareció de la cocina con una sonrisa forzada. Traía una botella de vino que reconocí inmediatamente. Era del tipo caro, de los que costaban más de $150. El mismo vino que él había comprado para celebrar cuando Elena le dijo que estaba embarazada de Camila. ¿En qué momento mi hijo se volvió tan cobarde?, pensé mientras lo veía servir el vino con manos temblorosas. Elena solía decir que Antonio era el hombre más valiente que conocía, que la defendería de cualquier cosa, pero Elena ya no estaba aquí para ver en qué se había convertido. «Bueno», dijo Hortensia levantando su copa, «brindemos por los nuevos comienzos». Nuevos comienzos. Otra frase que sonaba bonita, pero que escondía algo más cruel. Un nuevo comienzo significaba que el anterior había terminado, y el anterior incluía a Elena, incluía los recuerdos, incluía todo lo que hacía que Camila se sintiera conectada con su madre muerta. «¿Por qué no me cuentas qué nuevos comienzos tienes en mente?», le pregunté tomando un sorbo de vino que me supo amargo. Hortensia sonrió. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando esta pregunta durante mucho tiempo. «Me alegra que preguntes. Antonio y yo hemos estado hablando sobre el futuro de Camila. Creemos que necesita un cambio de ambiente, un lugar donde pueda sanar de verdad». ¿Sanar de qué? De amar muerta, de extrañarla, de ser una niña normal que necesitaba procesar su dolor de manera natural. «¿Qué tipo de cambio?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Hay una escuela muy buena en California, un internado donde los niños que han pasado por traumas aprenden a superarlos. Camila podría empezar ahí el próximo mes. California, a 3.000 millas de aquí, lo suficientemente lejos para que yo no pudiera visitarla cada fin de semana. Lo suficientemente lejos para que Camila perdiera el último vínculo con todo lo que había conocido». Miré a Antonio esperando que dijera algo, que protestara, que defendiera a su hija, pero solo estaba ahí sentado, girando la copa de vino entre sus manos, como si la conversación fuera sobre el clima. «¿Y tú qué opinas de esto, Antonio?», le pregunté directamente. Creo que Hortensia tiene razón. Camila necesita ayuda profesional, y nosotros, necesitamos tiempo para construir nuestra nueva familia». Nueva familia. Ahí estaba otra vez esa frase, como si Camila fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva. «¿Camila sabe de estos planes?», pregunté mirando a mi nieta que había estado comiendo en silencio, demasiado callada para ser una niña normal. «Los adultos tomamos las decisiones», dijo Hortensia. «Los niños se adaptan. Es mejor así». ¿Mejor para quién? Mejor para una mujer que quería borrar todo rastro de la primera esposa de su marido. Mejor para un hombre que no tenía el valor de enfrentar sus responsabilidades como padre. «El internado cuesta $4.000 al mes», continuó Hortensia, «pero es una inversión en el futuro de Camila. Y como tú siempre has sido tan generosa con nosotros, pensamos que podrías ayudarnos con los gastos». Ahí estaba el verdadero motivo de esta cena. No querían hablar como familia. Querían mi dinero para deshacerse de Camila. Querían que yo pagara para que mandaran a mi nieta lejos, para que ellos pudieran vivir su vida perfecta, sin recordatorios incómodos del pasado. Durante años había ayudado a Antonio económicamente. Cuando se casó con Elena, les di el dinero para el enganche de la casa. Cuando nació Camila, pagué todos los gastos del hospital. Cuando Elena murió, me hice cargo de los gastos del funeral y de las deudas médicas que dejó la enfermedad. Y ahora querían que pagara para mandar a la niña lejos. Es mucho dinero.
dije fingiendo que lo estaba considerando. Pero piénsalo, insistió Hortensia. Camila va a estar mejor. Va a recibir ayuda profesional y nosotros vamos a poder sanar como pareja. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana, excepto una niña de 7 años que iba a ser arrancada de todo lo que conocía para satisfacer los caprichos de una madrastra cruel. Miré alrededor de la mesa. Vi a Antonio evitando mi mirada. Vi a Hortensia con esa sonrisa victoriosa. Vi a Camila, pequeña y vulnerable, sin saber que estaban planeando mandarla lejos. Y en ese momento supe exactamente qué iba a hacer. Necesito pensarlo, dije terminando mi copa de vino. Es una decisión muy importante. Por supuesto, dijo Hortensia, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Pensaba que había ganado. Pensaba que yo iba a pagar para que ella se saliera con la suya. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me senté en mi cocina y saqué todos mis extractos bancarios. Calculé exactamente cuánto dinero había gastado en Antonio y su familia durante los últimos 10 años. La cifra me sorprendió, más de 120.000. Y ahora querían más. Querían que pagara para destruir a Camila, pero yo tenía otros planes. El martes por la mañana sonó mi teléfono. Era Hortensia y por el tono de su voz supe que algo había pasado. Silvia, necesitas venir ahora mismo. Hubo un problema con Camila en el colegio. No me dio más detalles, solo me dijo que fuera a la casa de inmediato. El camino se me hizo eterno. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. Se había lastimado, había tenido una crisis. ¿Qué clase de problema podía tener una niña de 7 años que requiriera que yo fuera corriendo? Cuando llegué, encontré a Camila sentada en el sofá de la sala, con la ropa sucia y los ojos hinchados de tanto llorar. Tenía tierra en las rodillas y rasguños en los brazos. Parecía como si hubiera estado peleando, pero Camila nunca había sido una niña violenta. ¿Qué pasó, mi amor?, le pregunté sentándome a su lado. Antes de que pudiera responder, Hortensia apareció desde la cocina con una expresión de disgusto total. Tu nieta se comportó como una salvaje en el colegio. Se peleó con otros niños, gritó a las maestras y terminó corriendo al patio como una loca. Tuvieron que llamarme para que la fuera a buscar. Miré a Camila. Había algo en su mirada que no encajaba con la descripción que me estaba dando Hortensia. No era rebeldía lo que veía ahí, era desesperación. Cuéntame tú qué pasó, le dije suavemente a mi nieta. Camila me miró, luego miró a Hortensia y luego volvió a mirarme. Tenía miedo de hablar. Eso me rompió el corazón. Puedes decirme la verdad, le aseguré. No te va a pasar nada. Los niños de mi clase encontraron una foto de mi mamá en mi mochila, susurró Camila. Dijeron que ella estaba muerta y que por eso nadie me quería. Dijeron que mi papá se había casado con Hortensia porque yo era muy fea y muy triste. Sentí que se me helaba la sangre. Niños de 7 años no inventan crueldades tan específicas. Alguien les había dado esas ideas. Alguien había estado hablando sobre Camila en una forma que llegó a oídos de otros padres, y esos padres no habían tenido el cuidado de evitar que sus hijos escucharan. ¿Y qué hiciste tú?, le pregunté. Les dije que mi mamá era la más bonita del mundo y que sí me quería. Les dije que tenía una foto porque la extrañaba mucho, pero ellos siguieron diciéndome cosas feas. ¿Qué clase de cosas? Camila miró otra vez a Hortensia, que tenía los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. Dijeron que mi nueva mamá había tirado mi muñeca a la basura porque era fea como yo. Dijeron que era cierto, que la habían visto en el basurero de mi casa. Me quedé helada. ¿Cómo podían saber esos niños sobre la muñeca? La única forma era que alguien les hubiera contado. Y la única persona que sabía exactamente qué había pasado con esa muñeca era... Miré a Hortensia. Su cara no mostraba ni una pizca de culpa o sorpresa. De hecho, parecía molesta de que Camila estuviera contando la historia. ¿Tú les contaste esto a otras personas?,
Le pregunté directamente. No sé de qué hablas, respondió, pero su voz sonaba defensiva. Lo que pasó en esta casa, se queda en esta casa. Pero la gente habla, Silvia, y francamente, creo que es bueno que Camila se enfrente a la realidad. La realidad. La realidad era que una niña tenía que soportar que otros niños se burlaran de su dolor. La realidad era que los adultos podían usar a los niños para lastimar a otros niños. ¿Qué hiciste después, Camila? Continué. Me enojé mucho. Les grité que eran mentirosos. Uno de los niños dijo que iba a preguntarle a su mamá si podía ver la muñeca en el basurero para tomarle una foto. Entonces lo empujé. Un empujón. Eso había sido todo. Una niña de 7 años que había empujado a otro niño porque estaba defendiendo la memoria de su madre muerta y la dignidad de su juguete más querido. La maestra me regañó a mí, continuó Camila. Me dijo que no podía tocar a otros niños, pero a los otros niños no les dijo nada por las cosas feas que me dijeron. Y después corriste al patio, agregué. Sí, quería esconderme. Quería que mi mamá viniera por mí. Pero ella no puede venir porque está muerta. Esa última frase me desgarró. La forma en que lo dijo, tan simple y tan triste, como si fuera algo que tenía que recordarse a sí misma todos los días. Hortensia suspiró dramáticamente. ¿Ves lo que te digo? Esta niña necesita ayuda profesional. Está obsesionada con una mujer que ya no existe. No puede seguir viviendo en el pasado. Obsesionada. Repetí. Camila no está obsesionada, está de duelo y es normal que una niña de su edad quiera mantener recuerdos de su madre. Bueno, pues esa normalidad está causando problemas. Hoy fue un empujón. ¿Qué será mañana? ¿Una pelea más grande? Lastimar a alguien seriamente era increíble. Hortensia había creado la situación que causó el problema y ahora estaba usando ese mismo problema como justificación para mandar a Camila lejos. ¿Dónde está Antonio? Pregunté. En el trabajo. Alguien tiene que ganar dinero en esta familia. En el trabajo. Por supuesto, siempre estaba en el trabajo cuando su hija lo necesitaba. Siempre tenía algo más importante que hacer. Me volví hacia Camila. ¿Tienes hambre, mi amor? Ella asintió. Vamos a la cocina. Te voy a hacer un sándwich. Ella ya almorzó en el colegio. Intervino Hortensia. Un sándwich no le va a hacer daño. Respondí y tomé la mano de Camila. En la cocina, mientras preparaba el sándwich, Camila se sentó en una silla y me observó. Tenía esa mirada de adulto otra vez, como si hubiera envejecido años en una sola mañana. Abuela, me dijo en voz baja, es cierto que me van a mandar lejos. Me detuve. ¿Cómo lo sabía? ¿Había escuchado la conversación del domingo? ¿Quién te dijo eso? Nadie me lo dijo, pero anoche escuché a Hortensia hablando por teléfono con alguien. Dijo que pronto iba a estar libre de mí, libre de ella. Una niña de 7 años había escuchado que su madrastra quería estar libre de ella. ¿Sabes qué, Camila? Creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación muy seria. Me senté frente a ella y tomé sus manitas entre las mías. ¿Te acuerdas de lo que te dije sobre la muñeca? Que las cosas rotas se pueden reparar. Ella asintió. Bueno, a veces las familias también se rompen, y a veces cuando eso pasa, las personas que realmente se aman tienen que tomar decisiones difíciles para protegerse. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones sobre dónde vivir, decisiones sobre con quién vivir, decisiones sobre qué es lo más importante. Camila me miró fijamente. Tú me vas a proteger, abuela. Sí, mi amor, te voy a proteger, pero para eso vas a tener que confiar en mí completamente. ¿Puedes hacer eso? Sí. Entonces, escúchame bien. Esta noche vas a venir a dormir a mi casa y mañana vamos a empezar a arreglar algunas cosas que se han roto. Desde la sala escuché la voz de Hortensia. Ya terminaron ahí adentro. Tengo cosas que hacer. Sí, pensé, ya terminamos de muchas formas. Ya terminamos.
Esa noche en mi casa, extendí todos los pedazos de la muñeca sobre la mesa de la cocina. Camila se sentó a mi lado con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando algo mágico. Había traído mi caja de costura, la misma que había usado durante 40 años para arreglar ropa, coser cortinas y hacer los vestiditos de todas sus muñecas cuando era pequeña. ¿De verdad la puedes arreglar, abuela?, me preguntó tocando suavemente uno de los brazos rotos. Claro que sí, mi amor, pero va a quedar diferente. Va a tener cicatrices. ¿Sabes qué son las cicatrices? Camila negó con la cabeza. Las cicatrices son marcas que quedan cuando algo se rompe y se vuelve a unir. Algunos piensan que las cicatrices son feas, pero yo creo que son hermosas, porque las cicatrices demuestran que algo fue lo suficientemente fuerte para sanar. Comencé a coser el primer brazo. Mis dedos, aunque arrugados, todavía recordaban cómo hacer puntadas pequeñas y firmes. Camila observaba cada movimiento con una concentración que me recordó a Antonio cuando era niño, viendo cómo yo reparaba sus juguetes rotos. «Tu mamá también tenía cicatrices», le dije mientras trabajaba. «¿Sabías eso?» «Sí, tenía una pequeñita aquí. Me toqué la frente de cuando era niña y se cayó de su bicicleta, y tenía otra la rodilla de cuando se subió a un árbol muy alto para rescatar a un gatito». Elena siempre decía que sus cicatrices le recordaban todas las veces que había sido valiente. Camila sonrió por primera vez en días. «Y tú tienes cicatrices, abuela». Le mostré mis manos. Tenían pequeñas marcas de años de cocinar, coser, trabajar en el jardín. Muchas. Esta es de cuando tu papá era bebé y me corté preparando su primera comida casera. Esta otra es de cuando planté el rosal que está en mi jardín, y esta le mostré una más grande en el pulgar. Es de cuando arreglé la ventana rota de su cuarto cuando tenía 5 años. Papá rompió una ventana. Oh, sí, estaba jugando pelota en la casa cuando le había dicho que no lo hiciera. Pero, ¿sabes qué? Cuando arreglé esa ventana, quedó más fuerte que antes. Seguí cosiendo en silencio durante un rato. Camila se había acurrucado contra mi brazo, observando cómo la muñeca comenzaba a tomar forma otra vez. El algodón que habíamos recogido del piso lo lavé cuidadosamente y ahora lo estaba rellenando poco a poco en el cuerpo de tela. «Abuela», dijo Camila de repente, «¿por qué Hortensia es tan mala conmigo?» Era una pregunta que había estado esperando, pero que no sabía cómo responder de una manera que una niña pudiera entender. A veces, mi amor, cuando los adultos tienen miedo, hacen cosas malas. Hortensia tiene miedo de que tu papá te ame más a ti que a ella. Tiene miedo de que nunca pueda ser tan importante como tu mamá era. Entonces, trata de borrar todo lo que le recuerde que hubo alguien antes que ella. Pero, ¿por qué no puede amar a mi mamá también? Mi mamá ya no está aquí. La simplicidad de los niños siempre me sorprendía. Camila había encontrado la solución que los adultos no podían ver. ¿Por qué no se puede amar la memoria de alguien y amar a alguien nuevo al mismo tiempo? ¿Por qué tiene que ser una competencia? Porque algunas personas no saben amar de esa manera, mi niña. Algunas personas piensan que el amor es como el dinero, que si das un poquito a alguien te queda menos para otra persona. Pero el amor no funciona así. El amor crece cuando lo compartes. Terminé de coser el último brazo y comencé a trabajar en la cabeza. El cabello de Ana Café se había desarmado, pero todavía tenía suficientes hebras para hacerle peinados nuevos. «¿Sabes qué vamos a hacer mañana?», le dije. «¿Qué?». «Vamos a ir a comprarte la nueva para hacerle un vestido completamente nuevo a tu muñeca. Y también le vamos a comprar zapatos nuevos. Va a estar más hermosa que antes». Los ojos de Camila se iluminaron. «De verdad, de verdad. Y después vamos a ir al banco». «¿Al banco para qué?». «Para hacer algunas cosas importantes de adultos, cosas que van a cambiar muchas cosas». No le expliqué más porque no quería preocuparla con detalles que aún no podía entender. Pero mientras cosía esa muñeca,
también estaba cociendo un plan en mi mente. Un plan que había estado formándose desde el domingo en la cena, que había tomado forma después de lo que pasó en el colegio y que ahora estaba listo para ejecutarse. Durante los últimos 10 años, había estado enviando dinero a Antonio todos los meses. Para los gastos de la casa, 300 para el auto, 200 para emergencias, a veces más, cuando había gastos especiales. Nunca me habían pedido que parara. Nunca habían dicho que ya no lo necesitaban. Simplemente habían asumido que esa ayuda iba a continuar para siempre, pero mañana eso iba a cambiar. «Abuela», dijo Camila, ya con sueño, «¿tú crees que mi mamá puede verme desde el cielo? ¿Tú qué crees?» «Yo creo que sí, y creo que está contenta de que estés arreglando su muñeca. No es la muñeca de tu mamá, mi amor. Es tu muñeca. Tu mamá te la dio a ti, y ahora es tuya, para siempre». Cuando terminé de coser, ya era muy tarde. Camila se había quedado dormida en la silla con la cabeza apoyada en mis piernas. La cargué cuidadosamente y la llevé a la habitación de huéspedes, la misma donde Antonio solía dormir cuando era niño. La arropé con una manta que había tejido cuando él era pequeño, una manta que había sobrevivido a 40 años de lavadas, que había consolado a mi hijo durante pesadillas y enfermedades, y que ahora iba a consolar a mi nieta. Antes de irme a dormir, puse la muñeca reparada en la mesita de noche, donde Camila pudiera verla en cuanto despertara. Se veía diferente. Es cierto. Las puntadas se notaban. Algunas partes estaban ligeramente desparejas, pero se veía fuerte. Se veía como algo que había sobrevivido una tormenta. A las 6 de la mañana escuché pasos pequeños en el pasillo. Camila había despertado y estaba caminando hacia la cocina, cargando su muñeca reparada. «Buenos días, abuela», me dijo con una sonrisa que no había visto en semanas. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneció tu muñeca?» «Diferente, pero me gusta más así. Se ve más valiente. Más valiente». Exactamente lo que yo esperaba que Camila aprendiera de esta experiencia. Que se puede ser diferente después de algo doloroso, que se puede ser más fuerte después de estar roto. Mientras preparaba el desayuno, mi teléfono sonó. Era Antonio. «Mamá, ¿dónde está Camila? Hortensia dice que no durmió en la casa anoche. Está conmigo», respondí calmadamente. «Y va a quedarse conmigo hasta que decidamos qué es lo mejor para ella». «¿Qué quieres decir con decidamos? Soy su padre. Yo decido dónde vive mi hija». «Entonces empieza a comportarte como su padre», le dije y colgué. Era hora de poner mi plan en marcha. El lunes por la mañana, después de dejar a Camila en el colegio con su muñeca reparada guardada cuidadosamente en la mochila, conduje directamente al banco. Había estado posponiendo esta decisión durante meses, pero ya no podía esperar más. Durante el fin de semana había revisado todos mis estados de cuenta, había calculado exactamente cuánto dinero había estado enviando Antonio cada mes y había llegado a una conclusión que me sorprendió a mí misma. En los últimos 10 años les había dado $22,800. No era solo la ayuda mensual regular, era el enganche de la casa, los gastos médicos de Elena, los gastos del funeral, la reparación del techo después de la tormenta del año pasado, el dinero para el auto nuevo cuando el viejo se descompuso, las vacaciones familiares que habían tomado el verano pasado, una lista interminable de gastos que yo había cubierto porque creía que estaba ayudando a mi familia, pero ahora me daba cuenta de que no había estado ayudando, había estado permitiendo, había estado creando una dependencia que les daba la libertad de ser irresponsables con su propia vida y cruel con mi nieta. El gerente del banco, el señor Talés, me conocía desde hacía años. Había manejado todas mis transacciones. Había visto cómo cada mes enviaba dinero a la cuenta de Antonio. Había procesado los retiros grandes para emergencias familiares. «Buenos días, señora Montés. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas a la cuenta de mi hijo», le dije directamente.
Tal vez parpadeo, claramente sorprendido. Durante años había procesado esas transferencias sin cuestionarlas jamás. ¿Estás segura? Son bastantes transferencias. La mensual de 500, la de 300 para el auto, la de 200 para emergencias. Todas, confirmé. Y también quiero cerrar la línea de crédito que abrí para ellos el año pasado. La línea de crédito era de $1000. La había abierto cuando Hortensia se mudó a la casa y decidió que necesitaba redecorar todo. En ese momento, pensé que era una inversión razonable en la felicidad de la nueva familia. Ahora sabía que había sido dinero gastado en borrar los recuerdos de Elena. Señora Montés, ¿puedo preguntarle si ha hablado con su hijo sobre esta decisión? No necesito hablar con nadie sobre cómo manejo mi propio dinero, respondí con una firmeza que me sorprendió. Estas son mis cuentas y mi dinero. Quiero que todas esas transferencias se detengan inmediatamente. Tales asintió y comenzó a procesar la cancelación. Mientras esperaba, calculé mentalmente cuánto dinero me iba a quedar cada mes, que ahora podría usar para otras cosas, cosas como la educación de Camila, sus actividades extracurriculares, tal vez incluso terapia si realmente la necesitaba, pero terapia de verdad, no el internado carísimo que Hortensia había sugerido. Hay algo más, le dije a Tales. Quiero abrir una cuenta de ahorros nueva solo a mi nombre, y quiero que sea completamente separada de todas mis otras cuentas. ¿Para qué propósito? Para mi nieta. Para su futuro. Para asegurarme de que tenga opciones cuando sea mayor. Era una cuenta que Antonio y Hortensia nunca sabrían que existía. Una cuenta donde podría depositar los $200 que ahora me sobraban cada mes, más cualquier otra cantidad que pudiera ahorrar. En 10 años, cuando Camila fuera mayor de edad, tendría suficiente dinero para la universidad, para viajar, para comenzar su propia vida de la manera que ella quisiera. Cuando terminé en el banco, me senté en mi auto durante unos minutos, procesando lo que acababa de hacer. Por primera vez en años sentí una sensación extraña en el pecho. Era alivio, un alivio profundo y liberador, que no había experimentado desde antes de que Elena muriera, tal vez. Durante años había cargado con la responsabilidad financiera de otra familia adulta. Había justificado cada gasto diciéndome que era por Camila, que era por mantener a la familia unida, que era lo que una buena madre y abuela debía hacer. Pero ahora me daba cuenta de que había estado permitiendo que me usaran. Y lo peor era que ese dinero se había convertido en el arma que querían usar contra mi nieta. Mi teléfono sonó. Era Antonio y por el tono de su voz, supe que ya se había dado cuenta de lo que había hecho. Mamá, ¿qué hiciste? El banco me acaba de llamar. Dicen que cancelaste todas las transferencias. Así es, respondí calmadamente. ¿Estás loca? ¿Sabes cuántas cuentas tenemos que pagar este mes? La hipoteca, el auto, las tarjetas de crédito. No podemos cubrir todo eso con solo mi sueldo. Y ahí estaba la confirmación de lo que había sospechado. Antonio había construido su vida financiera completamente dependiente de mi ayuda. No había ahorrado nada. No había planificado para ser independiente. Había asumido que mi dinero iba a estar disponible para siempre. Entonces va a ser un buen momento para que aprendas a manejar tus propias finanzas. Le dije, tienes 38 años, Antonio. Es hora de que te hagas responsable de tu propia vida. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Mi familia. Mi familia no manda a mi nieta lejos para poder vivir cómodamente con mi dinero. Mi familia no destruye los recuerdos de una niña huérfana. Mi familia no me usa como una máquina de hacer dinero. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Hortensia dice que eres una manipuladora. Dice que estás tratando de controlar nuestras vidas con el dinero. La ironía era perfecta. Durante años ellos habían controlado mi vida con su necesidad constante de dinero. Cada emergencia, cada gasto imprevisto, cada capricho de Hortensia había requerido que yo reorganizara mis propias finanzas para acomodarlos. Y ahora que decidía detener esa dinámica,
Yo era la manipuladora. Si Hortensia piensa que soy manipuladora, entonces no va a tener ningún problema viviendo sin mi manipulación, respondí, incluido el dinero que viene con ella. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo como si mi amor por mi nieta fuera algo negociable, como si la crueldad hacia Camila fuera algo que pudiera pasarse por alto a cambio de mantener el flujo de dinero. Ya llegamos a un acuerdo, le dije. Ustedes toman sus decisiones y yo tomo las mías. Ustedes decidieron que Camila era un problema que se podía resolver mandándola lejos. Yo decidí que mi dinero no va a financiar esa solución. ¿Y qué vamos a hacer con la casa, con los pagos del auto? Con todo. Van a hacer lo que hace cualquier familia normal. Van a ajustar sus gastos a sus ingresos. Van a priorizar. Van a tomar decisiones difíciles. Van a crecer. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar otra vez, pero lo apagué. No tenía más que discutir. La decisión estaba tomada. Esa tarde, cuando fui a recoger a Camila del colegio, ella corrió hacia mí con una sonrisa enorme. Abuela, hoy todos los niños quisieron ver mi muñeca. Dijeron que era la más especial que habían visto, porque tenía cicatrices de valentía. Cicatrices de valentía. Me gustaba esa frase. ¿Y qué les dijiste tú? Les dije que mi abuela me enseñó que las cosas rotas se pueden arreglar y quedar más fuertes que antes, y que mi muñeca era la prueba. Esa noche, mientras Camila hacía su tarea en la mesa de la cocina, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Hortensia. Silvia, necesitamos hablar. Lo que hiciste hoy es inaceptable. Tienes responsabilidades familiares. Mis únicas responsabilidades familiares son con las personas que me tratan con respeto y que tratan a Camila con amor. Respondí, si tú y Antonio quieren mi apoyo, van a tener que ganárselo. ¿Cómo nos lo ganamos? Por primera vez desde que la conocía, Hortensia sonaba insegura. El dinero había sido su red de seguridad y ahora esa red había desaparecido, empezando por cancelar los planes de mandar a Camila a ese internado, continuando con una disculpa sincera por haber destruido su muñeca y terminando con un compromiso real de tratarla como la hija que necesita ser, no como un obstáculo para su felicidad. Eso va a tomar tiempo. Tienen todo el tiempo del mundo, le dije. Mi dinero puede esperar. Y colgué sabiendo que había comenzado una guerra que tenía toda la intención de ganar. Los siguientes 3 días fueron una tormenta de llamadas telefónicas, mensajes desesperados y visitas inesperadas que confirmaron exactamente lo que había sospechado. Antonio y Hortensia habían construido su vida entera sobre mi dinero, y ahora que había desaparecido, toda su existencia cuidadosamente planificada se estaba desmoronando como un castillo de naipes. La primera llamada llegó el martes por la mañana, cuando apenas estaba sirviendo el desayuno a Camila. Era Antonio, y su voz sonaba completamente diferente. Ya no era el tono exigente de alguien que daba por sentado que iba a conseguir lo que quería. Ahora sonaba como un hombre que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies había desaparecido. Mamá, por favor, tienes que reconsiderar esto. El banco me llamó sobre la hipoteca. Sin tu transferencia mensual no podemos cubrir el pago. Van a empezar el proceso de embargo si no pagamos en los próximos 15 días. Me quedé callada durante un momento largo, digiriendo esta información. Durante años, mi transferencia mensual de $500 había estado cubriendo una parte significativa de su hipoteca. Eso significaba que ellos nunca habían tenido realmente los ingresos para mantener esa casa. Habían estado viviendo en una casa que técnicamente no podían pagar, financiada por mi dinero. ¿Cuánto ganas tú al mes, Antonio? Le pregunté directamente. Hubo una pausa incómoda. Eso no es relevante. Lo relevante es que somos una familia, y las familias se apoyan mutuamente.
Te voy a preguntar otra vez. ¿Cuánto ganas al mes? 3.200, admitió finalmente. ¿Y cuánto pagan de hipoteca? 1.800. Rápidamente calculé en mi cabeza con mi ayuda de $500. Ellos pagaban efectivamente 1.300 de hipoteca, lo que era razonable para sus ingresos. Pero sin mi ayuda, estaban tratando de pagar más de la mitad de su sueldo solo en vivienda. Era una situación financiera completamente insostenible. Y el pago del auto, 450 al mes. Mi ayuda de $300 significaba que ellos solo pagaban 150. Otra vez viviendo por encima de sus medios con mi dinero como colchón. Las tarjetas de crédito, entre todas como 600 al mes. Ahí estaba el cuadro completo. Antonio ganaba $3.200 al mes, pero tenía gastos fijos de casi 3.000, sin contar comida, servicios, gastos de Camila, gasolina, ropa, emergencias. Era matemáticamente imposible que pudieran vivir sin mi ayuda, pero lo habían estado haciendo durante años, gastando mi dinero como si fuera suyo propio. Antonio, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué iba a pasar si yo me enfermaba o si algo me pasaba? O si simplemente decidía que ya no podía seguir manteniéndolos. Nosotros nunca pensamos que tú nunca pensaron que tú nos abandonarías así. Abandonarlos como si dejar de financiar el estilo de vida que no podían pagar fuera una traición familiar, como si mi dinero fuera un derecho hereditario en lugar de un regalo que yo había estado dando voluntariamente durante años. La segunda llamada llegó esa misma tarde, cuando estaba ayudando a Camila con su tarea de matemáticas. Esta vez era Hortensia y sonaba furiosa. «Silvia, esto es ridículo. Antonio está desesperado. Yo estoy desesperada. ¿Sabes qué está pasando aquí? Tenemos facturas que pagar, tenemos responsabilidades. No podemos vivir de aire. ¿Y cómo vivían antes de que Antonio me conociera?», le pregunté con genuina curiosidad. Eso es diferente. Éramos solteros. No teníamos una casa, no teníamos los gastos que tenemos ahora. Exactamente. Habían inflado su estilo de vida basándose en mi dinero, y ahora estaban descubriendo que no podían mantenerlo sin mí. Era una lección dura, pero necesaria. Hortensia, cuando tú y Antonio se casaron, ¿alguna vez discutieron sobre dinero? ¿Sobre cómo iban a manejar sus finanzas juntos? Bueno, sí, pero Antonio me aseguró que su familia tenía recursos. Me dijo que nunca me faltaría nada. Ahí estaba. Antonio había casado a Hortensia con la promesa implícita de que mi dinero iba a seguir llegando para siempre. La había engañado tanto como me había estado engañando a mí. «¿Y qué planean hacer ahora?», le pregunté. «Esperábamos que tú entraras en razón. Esperábamos que te dieras cuenta de que estás destruyendo a tu propia familia por un capricho. Un capricho. Proteger a mi nieta de la crueldad era un capricho. Negarse a financiar el plan de mandarla lejos era un capricho. El miércoles por la noche, mientras Camila y yo estábamos viendo una película sala, escuchamos un auto llegando a la entrada de mi casa. Por la ventana vi que era Antonio y que no venía solo. Hortensia estaba con él y ambos tenían expresiones que no me gustaron nada. Tocaron la puerta con una urgencia que me puso inmediatamente en alerta. «Mamá, necesitamos hablar contigo ahora». Los dejé pasar, pero le dije a Camila que se fuera a su cuarto a jugar. No quería que presenciara lo que estaba a punto de pasar. Se sentaron en mi sala como si fueran ejecutivos en una junta de negocios muy seria. Hortensia tenía una carpeta en las manos y Antonio tenía esa mirada desesperada de alguien que está a punto de hacer algo que no quiere hacer, pero que siente que no tiene más remedio. «Mamá, trajimos todos nuestros estados de cuenta, todos nuestros gastos. Queremos mostrarte exactamente qué tanto nos vas a afectar con esta decisión». Abrieron la carpeta y comenzaron a mostrarme papeles, facturas de la hipoteca con avisos de retraso, estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban balances que me sorprendieron.
más de $30,000 en deudas que yo no sabía que existían. ¿Cómo acumularon todo esto? Pregunté revisando los papeles. Son gastos normales, dijo Hortensia defensivamente. La remodelación de la casa, la ropa, las salidas, las vacaciones, cosas que cualquier familia normal tiene. Vacaciones que habían pagado con tarjetas de crédito, remodelaciones financiadas con deuda, un estilo de vida completamente artificial construido sobre dinero que no tenían, y pensaban pagarme a mí para mandar a Camila al internado mientras tenían $30,000 de deuda. El internado es una inversión en el futuro de Camila, insistió Hortensia, y francamente pensamos que tú entenderías la importancia de hacer ese sacrificio por ella. Sacrificio. Ellos querían que yo hiciera el sacrificio de pagar $4,000 al mes para que ellos pudieran vivir sin la carga de cuidar a una niña traumatizada. ¿Y qué proponen ahora?, les pregunté. Antonio se aclaró la garganta. Proponemos un compromiso. Tú vuelves a ayudarnos con los gastos esenciales, la hipoteca y el auto. Nosotros nos hacemos cargo del resto. Y Camila, puede venir a visitarte los fines de semana cuando regrese del internado. Visitarme los fines de semana como si fuera una tía lejana en lugar de la abuela que la había estado cuidando cuando ellos no podían o no querían hacerlo. ¿Y si no acepto este compromiso?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, Hortensia y Antonio intercambiaron una mirada. Entonces vamos a tener que tomar medidas legales, dijo Hortensia con una frialdad que me heló la sangre. Vamos a tener que pelear por la custodia de Camila. Vamos a tener que demostrar que una mujer de 70 años no puede cuidar adecuadamente a una niña de 7. Y vamos a tener que explicarle a un juez cómo una abuela manipuladora está usando el dinero para controlar a su familia. Ahí estaba la amenaza que había estado esperando. Si no pagaba, iban a tratar de quitarme a Camila legalmente. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo cada uno de mis 70 años, pero también sintiendo una determinación que no había experimentado en décadas.